Dios les bendiga a todos. Pregunta, ¿para qué tanto sacrificio del gobierno en que el estudio sea gratuito? ¿Tendrá algo que ver? ¿Querrá algo el gobierno? ¿Se logra algo cuando se puede entender? Y yo creo que sí. El gobierno pone todos los medios, los libros son gratuitos. Punto muy importante, cada nación quiere que haya menos analfabetas, porque no prospera el país. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios se esfuerza para que la palabra corra hasta el último rincón? Y también es gratuito. ¿Será para algo? Y también lo podemos poner similarmente, ¿no? El gobierno quiere para lo material, y Dios quiere también para lo espiritual, para que ya también no nos engañe. ¿No creen que es así? Ya Dios quiere que al hombre ya no los estén engañando con facilidad. Entonces Dios permite hasta el día de hoy bendiciones de tal manera que Él quiere que toda la gente comprenda las Escrituras, le entregue su vida a Dios y logren la vida eterna. Un punto muy importante. ¿Qué es mejor? ¿Una familia unida? ¿Ves a papá, a mamá, a sus 2, 3 hijos, sentados junto a ellos, escuchando palabra de Dios? ¿O cómo ves mejor? ¿Lo que está de moda? ¿Los divorcios, las separaciones, los pleitos? ¿La esposa por un lado, el esposo por otro lado, los hijos por otro lado? Digo, ¿cómo está mejor? Yo creo que para algo quiere Dios, que nos acerquemos a Él, para que los matrimonios, para que las familias estén bendecidas, y no solamente eso. Dios quiere que tú brilles. Dios quiere que tú alumbres. Dios quiere que tú hables, que tú des testimonio de lo que tú vives, cuando ya le entregaste tu vida a Dios. ¿Cuántos comprendemos esto? Libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. ¿Le damos lectura? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así como estamos de pie, vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre, te quiero agradecer lo mucho que has hecho hasta el día de hoy. El permitir que la palabra de Dios se siga predicando en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, a toda persona, bendito Dios. Gracias. Y que este tema de hoy sirva, Padre mío, para que nos demos cuenta de tu grande misericordia, de tu grande amor, que todavía tienes hasta el día de hoy, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Por favor, te ruego algo muy importante. Permite que se entienda, Señor Jesús. Que hasta el más pequeño diga, lo entendí. Y si hablamos del adulto, ayúdalo también, Jesús. Reprendemos toda incredulidad, toda dureza, como cuando alguien dice, es que no lo entiendo. En el nombre de Jesús, que se entienda, bendito Dios. Gracias. Amén, Jesús. Pueden sentarse. Yo creo que si en lugar de hablar tantas profundidades de la Biblia, el hombre mucho mejor se pudiera dar cuenta y entender lo que dice la Biblia, yo creo que sería algo mucho más importante. Le voy a decir por qué. Porque aquí me está diciendo quién es el que puede entrar al reino de los cielos y quién es el que no puede o no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿para qué me pongo a pensar si voy a Estados Unidos, ahí voy a sacar mi carro, ahí voy a tener residencia, voy a tener bienes, voy a tener dinero para comprar? Si primero no me preocupa, ¿y qué tal si no me dejan entrar? ¿Para qué me hago tantas ilusiones? Cristo vino y nos promete vida eterna, y allí en la Nueva Jerusalén las calles son de oro, y allí no va a haber pecado, y allí vamos a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los patriarcas, a todos los que hicieron la voluntad de Dios. Va a ser algo maravilloso. Bueno, y si no entras, ¿que no es mucho más importante asegurarnos de entrar? A imaginarnos tantas cosas que hay en ese lugar. Yo creo que es más importante. Por eso que si logramos hoy entender esto, dice, de cierto te digo,
que si tú o yo no nacemos de agua y del Espíritu, tú no vas a entrar, ni yo voy a entrar en el reino de Dios. Entonces a mí me conviene esto, el saber qué quiere dar a entender. Me está diciendo que si yo no nazco de agua y del Espíritu, yo no voy a entrar. Es que las calles son de oro, debe estar precioso allí. Allí vamos a conocer a Dios cara a cara. Jesús va a estar al frente. Algo preciosísimo lo que es en ese lugar. Primero, me voy a asegurar, ayúdame Señor a entender qué es nacer de agua, qué es nacer del Espíritu, para que entonces yo tenga mi boleto comprado y entonces pueda yo entrar, tener la seguridad de que voy a entrar en ese lugar que tiene prometido Dios. Hay 2 puntos. 1, si yo nazco de agua y del Espíritu, ya tengo la entrada a ese lugar. Pero si yo no logro nacer del agua y del Espíritu, yo no voy a entrar a ese lugar. Digo, y qué triste. Vendió su casa, hipotecó su casa, se fue, lo llevó un pollero por 15, 20 mil, 30 mil pesos para entrar. Perdió su casa, perdió sus bienes, perdió su trabajo y luego no entró. Qué triste. Lo mismo te lo puedo poner espiritualmente. 1 año de congregarse, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años de congregarse, y luego, en el momento de la segunda venida de Cristo, no entraste. Nos conviene saber qué es nacer del agua y del Espíritu. Versículo 6. Aquí nos da la respuesta. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Lo logramos entender? Me dice que si yo no nazco de agua y del Espíritu, no entro. Y el mismo Jesús nos da la respuesta en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y cuando uno ya nace del agua y del Espíritu, de Espíritu es. A ver, ¿se logra comprender? Vamos a cambiar algunas palabritas. Cuando uno es nacido de papá y de mamá, pues tiene razón. La carne, la cual es el pecado, tiene que estar reinando en nuestras vidas. Y cuando uno es nacido del Espíritu, cuando uno le ha entregado su vida a Dios, entonces, Espíritu es. ¿Cuál es la diferencia del que nace y del que no nace? La diferencia del que nace en el Espíritu es que va a andar en el Espíritu. Y el que no ha nacido en el Espíritu es que siempre va a estar andando en la carne. ¿Cuánto lo comprendemos? ¿O no se logra entender? Gálatas capítulo 5, 16. Dice, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quién habla en el libro de Gálatas? Habla el apóstol Pablo. Me imagino que dijo Pablo así, digo pues, se los digo a todos los que quieran escuchar, como diciendo, si tú quieres escuchar, obedece, y si tú no quieres prestar atención, es problema de cada quien. La palabra digo pues tiene mucho que ver. Digo pues, andad en el Espíritu. Yo te doy un consejo. El consejo para que logres vida eterna es andar en el Espíritu. Y luego nos dice, y no estés satisfaciendo los deseos que tiene esta carne. Vamos a entender esto. Nos está hablando de 2 nacimientos. El nacimiento de papá y mamá y el nacimiento de Dios. ¿Hay diferencia? Y sí, hay mucha diferencia. A ver, cuando nacemos de papá y mamá, ¿qué sucede en ese cuerpo? El pecado nos gusta, el pecado nos llama, el pecado nos satisface. Sentimos algo rico cuando estamos pecando. Cuando nacemos del Espíritu, el engendramiento viene directamente de Dios. A ese cuerpo ya no le gusta el pecado. ¿Hay diferencias? Sí.
A este le gusta el pecado y a este no le agrada el pecado. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo creo que si lo podemos entender, o aquel que lo ha podido entender, o aquel que ha nacido de nuevo, se puede dar cuenta de la diferencia. ¿Cuál diferencia? Yo, antes que yo nazca de agua y del Espíritu, yo era común, corriente como cualquiera de los presentes. Que el pecado reinaba en mi vida. Yo no tenía entrada a la vida eterna. Pero cuando yo le entregué mi vida a Dios, Dios me rescató, Dios me perdonó, Dios me llenó con su Espíritu Santo y ahora el pecado ya no puede estar reinando en mi vida. Es la diferencia del que nace de papá y mamá y la diferencia del que nace en el Espíritu. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu, o el del Espíritu, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Vamos a cambiarle algunas palabras. Ejemplo. Porque lo que le gusta a tu carne, no le gusta al Espíritu Santo. Y lo que le gusta al Espíritu Santo, no le gusta a tu carne. ¿Se entiende mejor? Ejemplos. A mi carne le gusta la música mundana, a mi carne le gustan los bailes, a mi carne le gustan las discos, y al Espíritu Santo le gusta que yo esté leyendo la Biblia. ¡Qué diferencia! A mi carne le gusta adulterar, a mi carne le gusta fornicar, a mi carne le gusta estar en las diversiones, conocer mujeres, meterme con mujeres. Eso es lo que le gusta a la carne. Lo que le gusta a la carne, dice, no le gusta a Dios. Pero luego nos explica, lo que le gusta a Dios, no le gusta a la carne. Dios quisiera que amemos a la familia, que atendamos a la familia, que trabajemos y veamos lo necesario para la familia. Dios quiere que la familia esté leyendo la Biblia, que estén orando, que estén ayunando, que estén asistiendo a una congregación, que estén hablando de Dios, y Dios va a dar todo lo precioso que Él regala cuando alguien le entrega su vida a Dios. Pero eso no le agrada a la carne. Díselo a alguien que no le ha entregado su vida a Dios. Y dice, no, para eso me meto a un monasterio. No, para eso me meto de monja, o me meto de monje. No sé cuántos lo hacen, pero yo no lo voy a hacer. No lo entienden. ¿Por qué no se entiende? Porque desde que la persona no nazca de agua y del Espíritu, no logra diferenciar qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le agrada a tu carne. Dice la Biblia, y estos se oponen entre sí. Hoy voy a servir a Dios. De repente, vamos a tomarnos una. Iba yo a servir a Dios, mejor me voy a tomar mi cerveza. Se oponen entre sí. ¿Sí lo entienden? Cuando uno es carnal, cuando la carne está todavía en tu corazón, posiblemente una invitación o el deseo de entregarle tu vida a Dios, pero que todavía la carne está en tu vida, todavía te llama la carne. ¿Y cuánto lucha Dios? ¿Y cuánto nos habla Dios? Para que tomemos una decisión, para que entonces ya no hagamos lo que quisiera hacer esta carne. ¿Qué quiere esta carne? Lujos, deleites, comida, bebida, casa, mansión, negocios, mujeres, hombres. Todo eso es lo que quiere la carne. En Dios no es así. En Dios, hasta los frijolitos. En Dios, hasta una casa humilde. En Dios, hasta una ropa sencilla. En Dios, hasta un trabajo sencillo donde podamos vivir. Digo, ¿qué diferencia hay con Dios? Y dice, y estos se oponen entre sí para que no estés haciendo lo que quisieras. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Vamos a ver esta carne, qué terrible es cuando no conocemos a Dios. Dice, y manifiestas son las obras de la carne,
Y comenzamos con adulterio. Cuando uno no ha nacido del Espíritu, se manifiesta, se logra ver, se logra diferenciar con mucha facilidad el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. ¿De quién me está hablando? Del que no ha nacido del Espíritu. ¿Qué me está dando a entender? Que el que no ha nacido del Espíritu, la carne lo controla, la carne lo incita, la carne lo empuja a pecar y se siente bien. ¿En qué pecado nos empuja la carne a pecar? Aquí está, en adulterio. Quisiera que un niño me diga qué es adulterio. Y yo le pregunto a los niños, porque si un niño me lo dice, ¿será que no lo entiende un adulto? Alguien que me ayude, ¿qué es un adulterio? Cuando engañas a tu esposa. Correcto, otro que nos diga. Cuando uno está casado y tiene unas relaciones sexuales con otra mujer. Correcto, uno más. El adulterio es cuando tú, hombre o mujer, estás casado, fuiste al registro civil, luego oraron por ti en la católica o en la evangélica, en cualquier templo, y casado, vistes a la vecina y te gustó la vecina, te gustó la secretaria, te gustó la amiga, o te gustó el amigo, te gustó el jefe, te gustó X persona, y teniendo tú a tu esposa, te metiste con la secretaria, te metiste con la amiga, con la vecina, etcétera. O ella se metió con el jefe, se metió con el amigo, con un conocido. Esa persona lo está haciendo. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Eso es lo que estamos entendiendo. Que hay una diferencia del que es nacido de la carne y hay una diferencia del que es nacido del Espíritu. El que es nacido de la carne, este es el fruto. El que es nacido del Espíritu, ese fue su fruto. Ahora ya no es ese su fruto. Otro. Después de adulterio sigue fornicación. A ver, otro niño que me diga que es fornicación. Fíjense, gloria a Dios. La fornicación comienza cuando uno le agarra las manos a la compañera. ¿Es verdad? ¿Ahí comienza? ¿Otro? ¿Cuántos años tienes? 7 años y ya sabe qué es fornicación. Cuando tienes relaciones sexuales y no fuiste al registro civil. Eso se llama una fornicación. Eres soltero y te metiste con la prostituta. Es una fornicación. Es soltero y tiene a su pareja. Viven juntos. Se le llama una niña de 7 años y un varoncito que tiene creo que 9 años. Nos explican qué es la fornicación. Yo les digo esto porque en la vida eterna, a la entrada para la vida eterna va a estar Cristo en su trono. Y allí nos va a decir, ¿no sabía qué es un adulterio? No sabía qué es un adulterio. Y Cristo va a decir, ¿no sabía qué es un adulterio? A ver, llama a un niño de 4 o 5 años. Explícale qué es un adulterio. Explícale qué es una fornicación. Y ahí nos va a avergonzar Cristo, porque sí sabemos qué es un adulterio, sí sabemos qué es una fornicación. ¿Inmundicia? A ver, ¿quién me puede decir qué es una inmundicia? La inmundicia es suciedad, basura. Un ejemplo de una inmundicia. Dios creó al hombre y a la mujer para formar un matrimonio. ¿Qué es la inmundicia? 2 hombres ahora ya viven juntos. O 2 mujeres ya viven juntos. Eso se le llama una inmundicia. Porque el hombre se ha desviado del camino de Dios. Y yo digo, tienen razón, no han nacido de nuevo. Por eso es que ellos creen, ellos piensan, ellos deciden y se dan cuenta que en esa condición no pueden heredar la vida eterna. O sea que el punto importante nos está diciendo Dios cómo poder lograr la vida eterna. Qué sencillo. Inmundicia es basura, suciedad. Lascivia. ¿Y qué será lascivia? Lo buscamos en el diccionario.
propensos a los deleites carnales o sexuales. Lascivia es cuando tú miras a un hombre y lo desnudas con tus ojos. Cuando tú miras a una mujer y la desnudas, se le llama ese pecado lascivia. O se le puede aplicar el morbosismo, lascivia. Cuando la persona está muy apetitosa en lo que es un despertamiento en su cuerpo, en su vida, de un deseo sexual, son aquellos que abren cajones, ven la prenda femenina, hasta se deleitan. Ese es un lascivioso. O lo mismo puede ser una mujer. Se fue el marido, va corriendo, abre el cajón del cuñado, abre el cajón de fulanito, y la mujer ahí deleitándose, oliendo eso. Y se está imaginando, ese es el lascivioso. Están las prendas tendidas allí en la soguita, y está viendo, este es de fulanito de tal, y se está imaginando su cuerpo, se está imaginando sus partes. Esa persona se le aplica el lascivioso. Se excita y luego se mete a un cuarto para hacer lo incorrecto delante de la presencia de Dios. Me estoy hablando de la masturbación. Lo incorrecto tanto en el hombre como en la mujer. Incorrecto. Entonces estamos viendo que este tipo de personas lo hacen. A ver, quiero oír por qué lo hacen. Porque no han nacido del Espíritu. Digo, es normal. Hay una lucha entre la carne y entre el Espíritu. El Espíritu le dice, no lo hagas, y la carne le dice, sí, sí lo haces, y estos se oponen entre sí, y no lo voy a hacer, y cuando me doy cuenta ya lo volví a hacer. Es muy importante que el que no nace del agua y el que no nace del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, porque los pecados lo controlan todavía hasta el día de hoy. Versículo 20. Aparte de esto, hay lo que se llama la idolatría. A ver, ¿un niño? Lo que tienes en tu casa y no le gusta a Dios. ¿Cómo qué? La tele. ¿Qué más? Las imágenes. ¿Cómo cuáles? Adorar algo que no le gusta a Dios. Correcto. A ver, ¿qué otro niño? Tener a un ídolo como un Dios. Ajá. ¿Como quién? Como María. ¿Como María? ¿Quién más? A ver, ¿alguien más? Lo que estamos tratando de ver es que los niños lo sepan, porque si un niño lo sabe, el adulto lo debe saber más todavía. ¿Qué es idolatría? Que tener imágenes como Santa Muerte, María, Jesús, Amén. como el Dios del viento, el Dios del agua, el fuego, Así lo creían los mayas, ¿verdad? El que Dios de la lluvia, el Dios del viento, el Dios del sol, el maíz. Dios... Amén. Porque creen que el Dios del maíz hizo el maíz, pero Dios hizo todo fruto, árbol que tenga vida y los Amén. animales. Amén. Los niños nos están respondiendo. Idolatría viene de la palabra ídolo. Ídolo, idolatría. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que el hombre fabrica, dice la Biblia, que de lo que tú mires en el cielo, lo que tú mires en la tierra, y aún tú mirases debajo de la tierra, no te hagas ninguna imagen. Desde que un hombre haga una cruz y lo ponga en la pared, a esa cruz se le llama ídolo, porque está creado por el hombre. Si hay una imagen de María, una imagen de Guadalupe pegada en la pared, se le prende su veladora, ya te hiciste un ídolo. Todo el que tiene un ídolo en su casa, tiene razón. No han nacido de nuevo. Tiene razón. No le puedo exigir a una persona que no lo haga cuando no lo ha entendido. O cuando lo ha entendido pero no lo puede hacer porque hay una lucha. Recuerdo una persona que decía, oh, si yo saco mis ídolos me voy a enfermar, se me va a acabar el trabajo, no sé qué tantas cosas me van a venir. Tiene razón, porque no ha entendido el poder de Dios. Ahí sí, yo les digo, tienen razón. Es que no puedo sacar mi ídolo. Tienes razón, no lo saques, no hay problema. Nada más que no entras a la vida eterna. Esa es la diferencia. Luego sigue hechicerías.
A ver. Los hechiceros son los que hacen magia, los que como que dizque ven el futuro, los que ven cartas y dicen el pasado, el presente, los que hacen hechicería para encantar, como hacer un hechizo para atraer personas. Un perfumito para atraer al novio. Algunos hechiceros son los que adivinos. Los adivinos son los que dizque ven el futuro, los que van unos señores, les dan dinero y dicen si van a tener suerte o no. ¿Correcto? Vale, Kevin, explícanos qué es hechicería. A lo mejor hay alguien que no lo ha entendido. Hechicería es cuando, por ejemplo, un adivino, primero le das dinero y después le dices si vas a tener suerte o no. Y él te va a decir que sí, pero es pura mentira. Entonces, él te va a decir puras cosas o puede adivinar cartas y así le vas dando tu dinero, pero él nomás es pura mentira. Amén. ¿Se le puede aplicar a aquellas personas que les han hecho daño? Ejemplo, le empieza a ir mal en el trabajo y algún vecino le dice, te está yendo mal en el trabajo porque yo creo que alguien te está haciendo mal. ¿Por qué no visitas a un hechicero? Visita al hechicero y el hechicero le dice, veo un problema grande en tu vida. Te veo en peligro de muerte. Hay alguien que está buscando que te mueras. Y la persona dice, ayúdeme, señora. ¿Qué puedo hacer? Vas a hacer esto. Vas a conseguir unas velas negras, una gallina negra, la vas a matar a las 12 de la noche. Todo lo que le diga el hechicero, el pobre que no conoce a Dios. Tiene razón. Lo hace porque no conoce de Dios. Hay tanta maldad hoy en día. Ahí ves un muñequito poniéndole alfileres para que le duela la cabeza, para que le duela la pierna, para que le duela el corazón, para que regrese conmigo. Dios mío, para que se muera. Tanta maldad que hay, eso se le llama hechicería. Por eso es que un hechicero, ¿cómo va a entrar a la vida eterna? Date cuenta, en el mercado, en el centro, día que pasa hay más comercios que venden perfumes aromáticos, que venden cosas para hacer todas esas maldades. Digo, ¿por qué? Porque la gente que no conoce de Dios, en su problema, quiere que se resuelva su problema sin la ayuda de Dios, porque sabe que con Dios le va a pedir que abandone el pecado. No, pues yo sigo en el pecado, nada más que voy a ver una solución para mi problema. Y no es solución, es un problema. Entonces, un hechicero no va a heredar la vida eterna. Pero no solo eso, miren, aquí también el que se enemista. ¿Qué es una enemistad? A ver, explícanos qué es una enemistad. Cuando no te juntas con alguien porque no es de tu religión o porque te cae mal o porque es cristiano y él es católico. Amén. ¿Alguien más? A ver, quiere hablar ella. Cuando te peleas con alguien. El esposo que le da la tortilla al esposo, hasta si quieres comer, se le llamará enemistad. Y viene el esposo y dice, pues ahí está tu quincena, si quieres lo agarras, se lo tira en la mesa. ¿Será eso que se llama enemistad? Yo creo que sí, eso es la enemistad. Amistad es unión, enemistad es problema, es pleito. Y yo he visto, el hombre duerme en el cuarto, la mujer en la sala. O si la mujer se va al cuarto, el hombre se va a la sala. Un pleito, un problema que se llama enemistad. También viene siendo el pleito entre niños, el pleito por falta de dinero, el pleito porque no la llevaste al cine, porque no la llevaste a una fiesta, porque no la llevaste a un baile. Ahí viene el pleito y el problema. Entonces no solamente el idólatra o el hechicero, sino también los que están enemistados. Aquellos primos que no se llevan, aquellos tíos o aquellos parientes que se odian entre sí, hay una enemistad. Tienen razón. ¿Por qué tienen razón? Porque no han nacido de nuevo. Tienen razón. No pueden lograr amistad porque no han nacido de nuevo.
La amistad se logra cuando Cristo está dentro del corazón y por el amor de Cristo logramos perdonar. Podemos amar aún al que nos odia. Pero como no está Cristo en el corazón, entonces solamente hay odio o lo que se le llama la enemistad. Pleitos. ¿Y qué será pleitos? Cuando te peleas con alguien, o con un compañero, con un vecino, con tu esposo, con quiera que estés. Amén. Tú levantaste la mano, vente. Explícales qué es pleito. A Es ver, cuando te pelean, ¿qué más? Cuando se cuando se insultan, molestan. cuando se molestan, cuando se insultan, cuando se odian, cuando se maldicen. A ver, explícales qué es pleito. Pleito es cuando una pareja o un vecino se pelean solo por una cosa, solo por una basura, por dinero. O por ejemplo, cuando un hombre gana mucho dinero y ya le dio a su vecino lo que le debía y le miente el vecino y hace un pleito y empiezan a pelear que no le dio el dinero y que necesita el dinero. Ese es un pleito. Y como pleito le podemos añadir muchísimo. Pleitos entre amigos, pleitos entre vecinos. Increíble. Ande, le das un folleto a tu vecino. No, qué folleto, mi vecino, me llevo con él. Porque están peleados. Pleitos. Vuelvo a repetir, tienen razón. No conocen a Dios. Tienen razón. No han nacido del agua. No han nacido del Espíritu. Celos. Ahí hay uno. A ver, ¿vende? A ver que nos explique qué es celos. Es cuando alguien tiene algo mejor que tú y tú quieres tener lo que él tiene. Y te empiezas a molestar por él o quieres maltratarlo porque él tiene más que tú. Amén. ¿Correcto? ¿Otro? ¿Qué son celos? Celos también es conocido cuando vas y ves a tu novia platicando con un cuñado, con su familia y piensas que están enamorados. Como por ejemplo su mujer está hablando por teléfono y le dice su esposo, dice, ¿con quién estás hablando? No me estás mintiendo, pues no vayas a encontrar a otro más guapo como yo. Y le dice la mujer molesta, no, cállate, porque estoy hablando con mi mamá. Amén. Celos. Te voy a decir una verdad. Primero, tiene razón, porque no conoce de Dios. Pero en segundo lugar, una mujer celosa no tiene vida. Revisando los celulares, revisando las bolsas, revisando los cuellos, revisando si no hay una cartita, y en su mente imaginándose muchas cosas porque es celosa. Vivir con una mujer celosa, Dios mío, qué terrible es. Lo mismo es vivir con un hombre celoso. No puedes ir a la esquina, que si estás platicando con un primo, un tío, etcétera, ahí está, te tardaste porque quién sabe con quién estás platicando, y estás de resbalosa, y empieza el pleito. Es terrible vivir con un hombre celoso. Verdad en Dios, no es vida. ¿Habrá celosos? Yo creo que sí, por algo lo escribió el apóstol Pablo. Porque los que tienen celos es porque no han conocido a Dios. Cuando uno le entrega su vida a Dios, el celo, primero que nada, se arrepiente uno y Dios te ayuda para quitar toda basura de los ojos. Otra verdad te voy a decir. Cuando un cristiano y una cristiana están dentro del camino de Dios, puedes ver a la esposa evangelizando, predicando, hablando con fulano, hablando con sotano, y por la mente no se te cruza, me está traicionando, porque los dos están en Cristo. Y lo mismo es la mujer, puede ver al hombre que está evangelizando, está visitando, se va a repartir folletos, sale de la casa, no cruza por la mente de la mujer, me está traicionando el marido. Por eso es que es importante nacer del Espíritu. Después de celos sigue iras. A ver, ¿tú? Ira es cuando te enojas y tiras todos o volteas a alguien. Otro. La ira significa molestia. Amén. Todo comienza cuando arrugas esta parte de la frente.
ya entró el enojo. Después que entra el enojo, la adrenalina empieza a llenar tu cuerpo, empieza a circular por todas tus venas. Y en ese momento de la ira, agarras el plato, que porque la comida está fría, avientas el plato, avientas la comida, que si tu ropa no está bien lavada, que si tu ropa no está bien planchada, ahí estás pateando la vitrina, estás pateando los muebles, estás aventando la mesa, las sillas, lo que tengas en la mano, lo estás rompiendo. Ya te entró la ira. Y en la ira del hombre comete muchas cosas que luego se arrepiente. Yo les doy la razón. Tienen razón que lo hagan, porque son de los que no van a entrar a la vida eterna, porque no han nacido de nuevo. Tienen razón. Contiendas. ¿Pasa? Por ejemplo, las contiendas son 13 y 18. Ellos no se llevan y solo por decir por una región. Por ejemplo, tú pasas ahí y ellos ya te quieren apuñalar solo porque eres de otra banda. Entonces ellos se van a los golpes y esa región es para todos y se pelean por cualquier cosa que pases ahí. Amén. ¿Otro? ¿Pasa? Cuando te peleas con alguien que no te cae bien, como los cholos que se pelean entre sí, porque solo te pasas como uno es de Yucatán y otro es 18 del norte, solo se pelean porque son de otra región o son de otras viviendas o de otros estados. Exactamente. Contienda, contender. Hay personas dentro del matrimonio que por todo tienen contiendas. Que si la mujer le dice, esto es blanco, él le dice, pues yo lo veo un poco negrito. Y si le dice, esto es micrófono, sí, pero veo que es nada más un metal. Todo le lleva a lo contrario. Lo que busca es contender, lo que busca es pelear. La Biblia dice que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar a la vida eterna. Yo no lo creo. Dios es amor. Ese es el que contiende, el que le cambia a las escrituras. Contender es discutir, es pelear, es no estar de acuerdo cuando una persona está hablando verdad. Eso es contender. Disensiones. ¿Y qué es disensión? Es una falta de acuerdo. Cuando no hay un acuerdo entre ambos, hay lo que se llama una disensión. Falta de acuerdo. Luego sigue herejías. Me da gusto que los niños sepan todo esto. ¿Qué es una herejía? Que lo que es verdad, dices que es mentira. Eso es lo que es una herejía. Cuando una verdad es cambiada por la mentira. Herejía. Dice la Biblia en Juan 8:44, el que practica la mentira no puede entrar a la vida eterna. ¿Qué sucede con la herejía? Aún sabiendo la verdad, uno vive bajo mentiras. Y a eso se le llama la herejía. Herejía es estar en contra de las verdades de Dios. Hacer algo que no es conforme a lo que manda Dios. Herejías. 21. ¿Qué es una envidia? Cuando tú tienes algo y el otro tiene algo, pero no se lo quieren prestar al otro compañero. ¿Pasa? Cuando un compañero tuyo tiene algo bonito y tú no lo tienes, lo quieres tener. Exactamente. Compró el vecino su carro nuevo y lo ves y lo envidias. Sacó su motocicleta y tú ves que aunque te esfuerzas no has podido y lo envidias. Es terrible la envidia. Muchos de los que tienen la envidia padecen del hígado, padecen del páncreas, porque es todo el coraje que hacen porque quieren y no pueden. Entonces, la envidia es terrible. Homicidios. Es cuando una persona mata a alguien. Es decir, Cuando la amenaza y la mata. amén. Es cuando tú matas a alguien porque no te pagó algo, porque te cae mal o porque simplemente quisiste matarlo por querer. Amén. Luego sigue, borracheras es aquel que no puede comer
si no se toma su cerveza. Todos los días. Tiene que tomarse su cerveza porque es el aperitivo. Es el que le da apetito y así se puede comer. Borrachera también es aquel que saliendo del trabajo no puede llegar a su casa si no se compra su canastilla. 1, 2, 3. Es un vicio constante. Borrachera es aquel que se toma 2. Y dice, 2 como la gente. Te voy a decir una verdad. Desde que tú tomas una cerveza, tus 5 sentidos ya no son iguales. La vista ya no es igual. El tacto ya no es igual también. Con una. Porque si hay alguien que me diga, no hermano, se puede tomar 1 o 2, como dicen los testigos, 1 o 2 como la gente. Con 1 o 2 pierdes los 5 sentidos. Orgías. ¿Qué es una orgía? Orgías es cuando tienes relaciones sexuales con 3 o más personas. Amén. ¿Otro? Cuando tienes relaciones sexuales con prostitutas. Orgías. Te metes con alguien y haces relaciones sexuales. Primero lo haces una vez, después lo quieres hacer con otra y con otra. La palabra orgías comienza todo desde una fiesta, donde hay mucha comida, donde hay mucha bebida, y después de la comida y la bebida, cada quien se mete con quien se quiera meter. La comadre con el compadre, el primo con la prima, el tío con la tía, etcétera, etcétera. Se meten con uno, se meten con otro. Es una orgía. Pero comenzó con una fiesta. Les ganó el alcohol y por gusto o no por gusto, cuando se dieron cuenta, lo que hicieron, porque no se les va a olvidar, lo que hicieron será un recuerdo para toda su vida. A eso se le llama orgía. También orgía es la moda de que un hombre tenga relaciones sexuales con 2 mujeres, o 3 mujeres, o una mujer también en viceversa, una mujer con 2 hombres, o una mujer con otra mujer y otro hombre. Todo eso es una orgía que se origina del paganismo. Ahora, vuelvo a repetir para terminar, tienen razón, porque mientras el hombre no nazca del agua y del espíritu, lo tienen que hacer. Y aunque trataran de no hacerlo, su carne les gana, porque hay una lucha entre sí. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes. No es la primera vez, ya lo ha dicho antes, que los que practican estas cosas o tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican alguno de estas cosas no heredarán el reino de Dios. Aunque dé diezmos, aunque dé ofrendas, aunque asista a una congregación, aunque tenga la Biblia, aunque ore o ayune, si está viviendo con uno de estos pecados, no heredará el reino de Dios. Dios les bendiga y vamos a orar y Dios bendiga a los niños que nos apoyaron. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Padre, gracias, porque al entenderlo una criatura, un pequeñito, un niño, Señor Jesús, nos da a entender que el adulto ya lo sabe o lo comprende mejor, bendito Dios. ¿Para qué se explica? Para que nos apuremos a nacer del agua y del Espíritu. Porque cuando nacemos del agua y del Espíritu, Dios nos respalda, nos ayuda, nos bendice, nos guía, nos toma de las manos, para que podamos vencer todo esto que en la carne nos ganaba, Señor Jesús. Padre, gracias. Bendícenos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.